Vamos a hablar de la viruela del mono y lo que está pasando no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque en Estados Unidos hasta ayer se contabilizaban más de 7.000 casos. Las ciudades en donde más casos se registraron son Nueva York, que está a la cabeza con 1.748 casos, y California con más de 800 casos. ¿Cómo entendemos, cómo explicamos todo lo que está sucediendo a nivel internacional, pero también acá? ¿Qué significa precisamente las estrategias que hay que llevar adelante por parte de los gobiernos, por supuesto, de cada país y en el contexto internacional? Nora Bar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos para analizar, ¿nos tenemos que preocupar? Bueno, sí, se declaró el 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional, pero hay que hacer una diferenciación. Declarar la emergencia internacional es más que otra cosa, sanitaria internacional, sí, es más que otra cosa una decisión administrativa para facilitar todos los trámites y la coordinación entre países para enfrentar este brote emergente que es desusado, inusual en Occidente. Sí. Hay vacunación igual, Nora, pero ¿alcanzarían las vacunas a cubrir este brote de esta viruela? Bueno, hay diferentes, digamos, obstáculos con la vacunación. Uno, que vos mencionás, que es que no hay suficientes dosis, claro, hay pocas dosis de vacunas para atender las necesidades si fuera que se decide vacunar. Pero la Organización Mundial de la Salud todavía no recomienda la vacunación general de la población general ni masiva. Algunos países están comenzando a vacunar en anillo, o sea, los contactos estrechos de personas que adquirieron el virus. En la Argentina, ayer la Red Argentina de Periodismo Científico tuvo una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud, Carla Bisotti y Juan Manuel Castelli, con especialistas como el doctor Tomás Orduna, especialista en medicina del viajero, y aquí no está todavía contemplada la vacunación. Hay unas placas para que vayamos repasando mientras nos vas contando. Exactamente. Ahora, hacemos un repaso rápido por claro lo que es la situación internacional y también aquí en el país. Muy bien. Esta es la situación internacional. Hay más de 25.000 casos confirmados en el mundo, en 85 países, en prácticamente todas las regiones de la OMS. En Américas está subiendo mucho la cantidad de casos y por esto en Estados Unidos empezó con la declaración de emergencia sanitaria en Nueva York y San Francisco, y el gobierno de Joseph Biden decidió extenderlo al resto del país por justamente la gran cantidad de casos. Aquí se ve que si bien en el brote fuera de África la mayor parte de las personas son hombres los afectados, no es lo que ocurre en África Central y Occidental, donde afecta tanto a mujeres como a hombres. O sea que no hay que pensar... la diferencia, ¿eh? Claro, no hay que pensar que esta es una enfermedad de un grupo específico. Qué bien que digas esto, Nora, para salir de la estigmatización, ¿eh? Exacto. Porque incluso la OMS hay que tratar de no estigmatizar, no pensar que esto es una cuestión de un grupo, de un colectivo, porque cualquiera puede adquirir la viruela símica si tiene contacto piel a piel con una persona que tiene el virus. Claro. Esta es la situación nacional. A ver. Al día de hoy, o sea, en el último boletín epidemiológico, 37 casos confirmados, 26 con antecedente de viaje, 11 sin antecedente de viaje, pero que refirió haber tenido contacto con una persona que había viajado o con una persona de la cual no hay seguridad de si viajó o no. La mayoría de los casos se dan en Buenos Aires. Aquí tenemos el cuadro. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Fueron todos casos aquí el 100% en hombres y todos leves. El 70% de los casos adquirieron la infección fuera del país. Estos son todos datos oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. ¿Qué es lo importante? Como decíamos, no pensar que esto es un problema de un grupo, de un colectivo. Es un problema de las prácticas. Hay actividades de alto riesgo y de bajo riesgo. Entre las actividades
De alto riesgo, el contacto sexual íntimo con una persona que tiene la infección y tiene síntomas, ¿no es cierto? Y que tiene las pústulas o ampollitas que denuncian que tiene esta... Características de la enfermedad. Exacto, son características de la enfermedad, ¿no es cierto? Sí. Tener contacto directo con las lesiones, participar en eventos donde haya relaciones sexuales múltiples, eso aumenta el riesgo. Besar o acariciar a personas sintomáticos o casos confirmados. Hay que aclarar que si bien aquí en la Argentina no se dieron, hay países como Brasil donde ya se reportaron casos en chicos que habían practicado colecho con los papás, ambos infectados con la viruela símica. O sea que el problema es la práctica y no la persona. Cualquiera puede contraer la enfermedad. Bueno, tener contacto cercano o compartir utensilios, sábanas, por ejemplo, de una persona que tiene esta enfermedad. Y después hay prácticas de bajo riesgo. Es amplio el espectro, Nora, ¿eh? Esto quiere decir que en cualquier lugar podrías adquirirlo si no se tomaron los recaudos necesarios. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, ir a un hotel. Si no se desinfectó, si no se cambió, porque qué sé yo, no tiene que pasar, pero... Se supone que tienen que cambiar las sábanas. O viajás en el tren, en hora pico, en donde todas las personas viajan amontonadas. Bueno, pero se necesitan... No, Si eso... hay roce, si hay contacto en ese caso no es... Los pasamanos. Claro, no. No, es muy bajo el riesgo. Fíjate Bueno, que, por ejemplo, entre las actividades de bajo riesgo están... utilizar el transporte público. Justo, mira. Justamente. Como si hubiese compartir sabido. el espacio laboral, usar baños públicos, hacer mandados, ir a una consulta. Igual bajo riesgo no es riesgo, no es, digamos, nulo. Bueno, pero es riesgo. realmente muy bajo. No hay que tener miedo de hacer todas esas cosas. Baños públicos. Bueno, ¿no? asistir a clases, ir a la pileta o al gimnasio, es muy, muy bajo. Probarse ropa, por ejemplo, en un comercio, el riesgo, la posibilidad... ¿Entonces ir a la pileta? Es bajo riesgo, sí, es bajo riesgo. Solamente, digamos, el riesgo mayor es tener ese contacto íntimo con una persona que tenga el virus. Por eso, las recomendaciones que dieron los especialistas, como el doctor Tomás Orduna, la doctora Bisotti, el doctor Castelli, es la persona que puede tener vesículas y sabe que puede tener este problema de salud, cuidarse a sí misma, hacer la consulta inmediatamente. Los especialistas están advirtiendo que la presentación es diferente en el caso de este brote occidental. Puede aparecer una o dos vesículas solamente, una o dos lesiones. Eso ya es suficiente para ir a consultar al médico y abstenerse de tener contacto íntimo con otras personas para evitar propagar el virus. Muchísimas gracias, Nora Bar, como siempre un placer A vos, tenerte aquí y Diana. escucharte. Gracias.